Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. El ser humano tiende siempre a lo grande, ¿verdad? Tenemos una naturaleza del hombre, una de las características es que queremos lo grande, lo importante, lo poderoso, tenemos esa inclinación. Y por eso he puesto, y además tiene relación con el texto que ha leído Rafael, no menosprecies lo pequeño. Quería decirle nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas. El tema del reino era un tema que al judío, al pueblo de Dios, le interesaba mucho. Era algo muy importante, muy determinante para ello. Sabemos que incluso la idea de Dios, Padre, no era que su pueblo tuviese un rey, que hicieran un reino como los que tenía el hombre del mundo. En absoluto quería esto, porque sabe en qué acaban los reinos, los reinados. Él quería que el único rey de su vida fuese Dios. Y sigue queriendo nuestro Señor Jesucristo que solamente tengamos un Dios. Incluso en Isaías, cuando el pueblo está cautivo, es llevado cautivo y llora al Señor y se queja al Señor de lo que le está pasando, de lo que le está sucediendo. Dios, en su infinita misericordia, envía a través de Isaías unas palabras de aliento a ese pueblo, que a pesar de la situación, Él les levantará, Él les restaurará. Y dice esos versículos, uno de ellos tan importante en estas fechas, ¿verdad? Cuando en Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya les estaba mostrando, les estaba dando un atisbo de qué reino Él quería que tuviese su pueblo, qué reino les daría, qué reino podrían ser súbditos. Ese pasaje, breve, insignificante en su extensión, apenas 3 versículos, pero encierra, resume la idea de lo que será su reino. Es un atisbo, pero Jesucristo en esos breves versículos les muestra cómo será su reino. No el reino que ellos esperaban, no el reino que deseaban. Jesucristo quería que le escucharan. Si se fijan ustedes en el capítulo 4, en el primer versículo, nos dice cómo Jesucristo, la gente estaba atraída por su enseñanza y sus palabras, como siempre. La gente sentía una atracción que muchos de ellos no podían parar y querían acercarse al Maestro, porque entendían en el espíritu o con su mente, como fuera, que el Maestro estaba hablando palabras que eran de peso, que tenían espíritu. Y anhelaban esto, muchos le escuchaban, anhelaban esto. Y Jesucristo quería que se le escuchara, porque el Evangelio tiene que ser proclamado y tenemos que intentar que lo oigan. Evidentemente, cada uno luego, según su voluntad, hará con lo que digamos, con lo que dice la palabra, lo que quiera. Pero Jesucristo nos dice en ese versículo, se subió a una barca. Había tanta gente y para que le escucharan todos, se subió a una barca. Y me mostraba cómo nosotros también deberemos subirnos a una barca, bueno, si cabe, o lo equivalente, para que puedan escucharnos, puedan oírnos y puedan tomar su decisión como la tomamos nosotros. El tema del reino, como les decía, es recurrente en el Nuevo Testamento. En casi 50 citas aparece el reino de Dios. Se proclama, se habla, se cita el reino de Dios o el reino de los cielos, que es equivalente y es lo mismo. Quiero decir con ello, cuando una cosa se repite tanto, y es que es importante, ¿verdad? Y es determinante, porque era algo que estaban esperando, que estaban anhelando. El pueblo de Dios, los judíos, habían perdido un reino. La tierra prometida, lo equivalente, la habían perdido, ¿no? De ahí tanto su interés, cuando oían al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que hablaba de un reino, oiga, les interesaba mucho. Quizá otras cosas no tanto, ¿verdad? No la escuchaban tanto y se las discutían. Pero cuando Jesucristo hablaba del reino,
prestaban atención, porque ellos deseaban recuperar ese reino que habían perdido. Y querían saber, algunos por interés, por curiosidad, a ver si a través de Jesucristo podrían recuperar ese reino. Lo que sucede es que la idea que tenían ellos del reino que querían y la realidad del reino que Jesucristo les llevaba, traía, era distinta. Y de ahí que Jesucristo tuviese que explicarles cómo es su reino. Y a nosotros también hoy en día necesitamos reflexionar cómo es el reino de Dios, qué es el reino de Dios, para tener claro que como súbditos que somos de ese reino, sepamos vivir como súbditos del reino de Dios. Y Jesucristo quería llevarles, y esos versículos es parte de ese proceso, a que entendieran cómo es el reino de Dios, cómo se entra, cómo se es parte de este reino de Dios. El Señor empieza por mostrarles, y lo dice en algunos versículos, que el reino ya se había acercado. No era algo que tenían que esperar, que eso era importante, porque los judíos seguían esperando ese reino, porque no veían las señales que ellos creían que llevaría la venida del reino. Y Jesucristo tuvo que decirles que el reino ya se ha acercado. No es algo que tengáis que esperar. No esperéis las señales que queréis que vendrán. No, el reino ya se ha acercado, porque el reino lo he traído yo, decía Jesucristo. Yo soy el reino. Y esos eran conceptos que ellos tenían que ir asimilando despacio, porque su mente no estaba preparada para esa verdad, para esa revelación. Y el Señor sigue obrando así con nosotros. Nos va mostrando las cosas a medida que nosotros podemos entenderlas. Para los judíos era algo muy fuerte, que Jesucristo, que decía que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, y que ellos veían en él señales, veían poder, veían una sabiduría que nunca habían visto, y que además les decía que él era lo que estaban esperando, el Salvador, pero el Salvador ellos esperaban otro tipo de Salvador. Y Jesucristo, con amor, con paciencia, de manera didáctica, tenía que llevarles a mostrarles cómo es este reino. El reino ya estaba entre ellos, pero no era un reino visible a los ojos humanos, pero era un reino real, era un reino con poder, que ya tenía su rey entre ellos, que era un rey que tenía poder, que era el Creador mismo, el Hijo de Dios, pero no era visible, y eso les molestaba, eso les frustraba. Ellos querían ver otro tipo de rey, otro tipo de poder, una manifestación del poder que ellos creían que era. Era un reino real, pero no era visible. Jesucristo quería que no siguieran dando vueltas a ese desierto permanente en el que se movían constantemente, en la aridez de no tener esa relación con el Padre que habían perdido, en no realmente entender la voluntad de Dios. Y quería sacarlos de ese mover estéril que no llevaba a ningún sitio. Era un reino, les dice, pequeño. De ahí que lo compare con la semilla. Mi reino, en apariencia, ante los ojos del mundo, es muy pequeño. Y les pone ese ejemplo, para todos conocido, de la semilla de mostaza. Es tan pequeño como la semilla de mostaza. Además es un reino que no lo tendremos, no lo daré con la espada, os lo daré por gracia, os lo daré a través de la misericordia y el amor. Y todos esos conceptos ellos no podían aceptarlos y les costaba entenderlos. Que un rey que tenía que ser más poderoso que es el más poderoso de los reinos, porque todos los reinos son de él, ese reinado viene sin espada, viene con gracia, viene a través del amor y de la misericordia infinita. Es un reino que no se ve con los ojos humanos. Nosotros también como creyentes, de alguna manera, sentimos lo mismo. Hablo por mí. Yo quisiera que el Rey Dios se manifestara, que nadie pudiera oponerse, que nadie pudiera negar su revelación, su evangelio. Nos gustaría, ¿verdad? Que no costara tanto que la gente aceptara a Cristo. Bueno, eso pensamos nosotros. Cuántos miles de personas cada día en todo el mundo aceptan a Cristo, aceptan ser súbditos de ese reinado. Jesucristo les quería mostrar en ese pasaje tan canto cortito, cómo es este reino. Para empezar, muestra cómo será este reino. Les va situando, ¿no?
¿Cómo será este reino? Que este reino empieza por cambiar las cosas y que es un reino que da vida, es un reino que da esperanza. No es un reino que dé victorias militares ni que dé lo que esperaban de los reinos y que daban los reinos. Incluso los reinos que les tenían dominados, como era el Imperio Romano, que imperio o reino es lo mismo, ellos esperaban un reino parecido, que tuviese ese poder para derrotarlos a todos. Pero el Señor les va mostrando que es un reino pequeño, que no es un reino que se mueve con las pautas de los demás. ¿Cómo es este reino? Les dice. Es un reino que no mira las grandezas humanas. Un reino que no mira los logros que mira los reinos humanos, el poder, la cantidad de recursos que tiene. El reinado de Dios es un reino que está lleno de vida. Pero además es una vida que se comparte. Porque ¿de qué sirve que un reino tenga recursos, capacidades, si no los comparte? Porque la naturaleza humana tiene codicia, le falta generosidad o compartirla, y todo eso en el reino de Dios no cuenta. En el reino de Dios lo que cuenta es la vida que Jesucristo nos da, pero una vida no para que se embalse, una vida para que corra como las aguas, ¿verdad? Una vida que es para que compartamos, para que damos. Escuchaban a Jesús expectantes. Cuando Jesús empieza a decirles, decía también porque en ese capítulo Jesucristo usa otras parábolas también que hacen referencia al mundo agrícola, a la naturaleza, y Jesús les estaba enseñando en ese proceso de que ellos recibieran a quién era realmente, a quién era el Hijo de Dios, el que les traía ese reino que ellos esperaban. Les interesaba mucho lo que estaba diciendo, pero el Señor debía, conociendo a su pueblo y habiendo sido él educado también como su pueblo, me imagino que en su mente debía pensar, cuando tuviese recursos, que los tiene infinitos, ¿cómo les explico yo cómo es este reino? ¿Verdad? Y quizá esa duda os asalta, a un servidor le asalta, ¿cómo le explico yo a la gente que no cree que Dios es real, que Dios existe? Parece muy sencillo, ¿verdad? Parece muy fácil, pero a mí a veces me hacen falta las palabras. ¿Cómo le explico yo? ¿Cómo lo comparo? Porque Dios realmente no lo podemos comparar, porque Dios es la medida y el modelo de todo. Todo es inferior a Dios. ¿Cómo comparo yo algo que es inferior a Dios, que no tiene poder realmente? Y eso es lo que quería el Señor, que entendieran, partiendo de otra visión, que el reino de Dios venía con otras armas y venía con otra intención. Tenían que entendieran esto y tenían que empezar por la fe. El Señor sabía que si no había fe en ellos, nada podría ser. ¿Cómo los explicaba el Señor cómo era su reino? Porque ellos veían al Señor como un maestro, sí, como un maestro realmente, como un leví, pero con pocos recursos. Porque claro, un hombre maestro ambulante, que iba de un lugar a otro, que evangelizaba, que mostraba su poder, sí, veían, eso le llamaba la atención, con pocos recursos, pero que con mucha oposición, que muchas veces eran expulsados de los lugares en donde estaban, eran maltratados, insultados, tenían una oposición, ¿no? Porque rompían lo establecido, iban en contra de lo que ese reino empezaba a ir en contra de lo que estaba establecido. Y es un reino que a mucha gente no le hacía gracia, como hoy. En definitiva, era un movimiento pequeño. Y además era un movimiento pequeño y que se le veía que no tenía ningún poder. Esa es la realidad. Al margen de la capacidad que tenía, del poder que estaba en Dios, en Jesucristo, de poder hacer milagros, de cambiar las cosas según su voluntad. Pero aparte de esto, que no es poca cosa, aparte de esto, no veían que ese grupo, que lo que él manifestaba, que les traería el reino, que el reino había llegado, sirviese con señales aparentes, con señales visibles. Y eso les preocupaba, les causaba muchas dudas. Y Jesucristo empieza por hacer esa comparación. Les impacta con la semilla más pequeña que era conocida, que es la semilla
de la mostaza. Además, es una semilla que se puede sembrar, como todas, pero en general crece de manera espontánea. Es casi una planta salvaje que puede crecer, que se va multiplicando por sí sola, a través de que las semillas se transmiten por el viento o por los pájaros que la transmiten. Pero es una semilla que crece de manera natural, de manera, ya le digo, sin que el hombre intervenga, pero su semilla es muy pequeñita. Pero cuando arraiga, crece de manera prodigiosa. Quizá esta es una característica de la mata de la semilla, que cuando ha arraigado, crece con una fuerza y se multiplica con un poder tremendo. Pero además de crecer, muchas veces espontáneamente, aunque sea, realmente es una mata, no es un árbol, aunque se la llame así también, porque llega a alcanzar, como saben, ¿no?, lo que hemos estudiado, la semilla de la mostaza, conocemos muy bien los datos, pero llega a alcanzar entre 4 y 5 metros. Siendo una mata, llega a coger un tamaño considerable. Y es importante porque cuando tiene ese tamaño, entonces empieza a acoger a todos los pájaros y empieza a acoger a todos aquellos que necesitan de su amparo. Qué imagen más bonita, ¿verdad? ¿Cómo es el poder de Dios? Aunque sea insignificante a los ojos del mundo, aunque a veces crezca sin que nos demos cuenta, que parece que lo hace de manera espontánea y natural, aunque Dios está detrás, esa mata insignificante, pequeña, llega a crecer y llega a cobijar, como nos ha cobijado a muchos y sigue cobijando a muchos hombres y mujeres en el mundo, y hoy probablemente muchos se cobijan al amparo de una reunión para estar cerca de Él. Es una mata que llega a crecer y cobija. Es la semilla más pequeña de la tierra, como el reino, al que no veían, como decía nuestro Señor Jesucristo, pero ya estaba entre ellos. El reino ya se había acercado. ¿Este era el rey que esperaban? Se preguntaban y se lo planteaban. Un rey que llegaba sin soldados, un rey que llegaba sin recursos, que llegaba sin muestras de poder, sin atacar a nadie, sin batallar, sin caballos. Ese era el rey. Un rey que se movía sin criados, sin corte. ¿Ese era el rey que ellos estaban esperando? ¿O era otro tipo de rey que esperaban? El Señor quería mostrarles cuál rey necesitaban. Él quería mostrarles sobre todo que la grandeza que esperaban en un rey no es la grandeza que Dios quiere que nosotros mostremos al mundo. Jesucristo quería mostrarles que la grandeza del Hijo de Dios, de los súbditos de ese reino, es la grandeza que se muestra a través del amor, de la cordialidad, de la generosidad, de la misericordia, de la paz. En definitiva, es un reinado que tiene que hacer la guerra con la paz, valga la contradicción, y la gracia. Eso es el reinado que Jesucristo quería llevarles. Les muestra cómo será este reino. Pequeño, insignificante en apariencia y que no se mueve con los recursos ni con las herramientas que se mueven los demás reinos. Y hay que empezar por las cosas pequeñas. En Mateo nos dice que la fe es como un grano de mostaza, ¿verdad? Y ese es el primer paso, porque Jesucristo les dice: por vuestra poca fe, por cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada será imposible. El Señor quiere, y de alguna manera les está mostrando que para ser súbditos de ese reinado que Jesucristo ha traído, tienen que empezar por aceptarle como Señor. Ese quizás es el único requisito indispensable. Para poder ser súbditos de ese reinado, tenemos que aceptarle. Y la semilla, comparándolo a la fe, que al principio es muy pequeña, pero con tal poder de crecer y de multiplicarse, que luego es cuando empieza a transformar y a convertirse en algo grande. Si tuvieseis fe, él se lo decía, como saben, ese versículo lo dice a los apóstoles cuando salen y quieren liberar a un hombre que estaba endemoniado y vuelven todos frustrados: Señor, no se ha dejado. Dice: si tuvieseis fe,
O sea, no habéis conseguido expulsarlo porque no teníais fe. Es el requisito indispensable, la fe. Cuando la fe es sembrada en el hombre y el hombre acoge esa realidad en su vida y se aferra al Señor y le acepta, cambia todo y en sí tiene un poder que puede transformar las cosas, transformarle a él primeramente, transformar las cosas hasta mover montañas en muchos sentidos. Empezaban a seguir a Jesucristo, empezaba a haber un grupo de sus apóstoles, evidentemente cercano, fiel, y luego había otros grupos, ¿no? Quizá no tan permanentes, pero empezaba a tener gente que le seguía. Un grupo que no era muy prometedor, era un pequeño grupo, no muy cualificado, realmente no le seguían personas muy prominentes, al menos socialmente, ni le seguían grandes personas. En apariencia empezaba a haber excepciones, empezaba a haber incluso algún sacerdote que le escuchaba y que la fe de alguna manera ya había entrado en su corazón. Empezaba a ver que realmente la semilla se iba sembrando en muchos lugares, no solamente en los aparentes, no solamente en los que seguían, que le habían aceptado, recibido, pero de alguna manera la semilla ya se estaba dispersando, ya estaba entrando en muchos corazones, en la tierra de muchos corazones, y empezaba a germinar, empezaba a haber un movimiento. Pero sabemos, y estaba previsto y profetizado, cómo todos le abandonarían. Sus discípulos, sus propios discípulos también al final le abandonarían, le dejarían. Y también todos los que le seguían huirían, y muchos le negarían, y muchos desconocerían que le conocían y que quisieran saber nada de él. Esa era la realidad. Esa era la realidad de aquellos que querían ser súbditos de ese reinado que el Señor les mostraba. Pero el Señor les mostraba, pero tenía que pagar ese precio. Su sangre tenía que ser el agua que regase esa semilla para que realmente luego cogiera fuerza, y una fuerza extraordinaria, como nos muestra la historia que conocemos, ¿no? Cómo esa semilla que creció, se multiplicó, cambió y transformó la historia del mundo y de la humanidad. Él les quería mostrar que algo tan pequeño como la semilla de la mostaza sería capaz de cambiar y transformar el mundo. Y lo seguirá haciendo a pesar de las apariencias que muchas veces creemos que el Evangelio y que la semilla no está dando fruto. Lo está haciendo. Muchas veces en lo oculto. Quizá ahora es una época en la que aparentemente la semilla no está dando mucho fruto, pero está germinando. Se está sembrando miles y miles de corazones en todo el mundo, y esa semilla a su momento crecerá, arraigará y dará fruto, porque transformará primeramente la vida del que la ha recibido. Y ese quizá es el milagro más grande, cómo esta semilla entra en nuestro corazón y va cambiando, transformando todo. Las raíces se van extendiendo y ese árbol crece y será tan grande como Dios quiera que sea, pero lo que habrá hecho será transformar una vida, que es un milagro enorme. El reino de Dios es distinto y claro, Jesucristo debía pensar, eso digo yo, Jesucristo tiene respuestas para todo, pero no yo. Pero quizás Jesús debía plantearse con qué reino del mundo podía comparar Jesucristo a su reino. ¿Qué tenía que decirles? Mi reino es más poderoso que el reino romano, que el imperio romano, que lo está controlando todo. Así era. Todo el mundo conocido, casi parte del mundo conocido, era el reino romano. Mi reino es más importante que el reino romano, más el reino de allá y el otro. Y pues el mío es más importante. Era absurdo, ¿verdad?, hacer comparaciones con reinos humanos limitados y perecederos. Porque no recuerdan ustedes, ni recordamos ninguno que se haya mantenido, ¿verdad? El tiempo lo ha hecho desaparecer. Todos, por poderosos que fueran, el tiempo los ha hecho desaparecer, o casi desaparecer, o transformarse. El único que permanece inalterable, firme, seguro, es el reino de Dios. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo en su pueblo. Dios quiere revolucionar su mentalidad, sus limitaciones y su error. De alguna manera,
el Señor trabajó en todo su ministerio en que vieran que tenían que cambiar sus esquemas mentales, que tenían que salir de su error. La palabra de Lucas nos dice: quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló con Abraham, con su descendencia y para siempre. Quitó de los tronos a los poderosos. El Señor le estaba mostrando que todo reino humano es temporal, es parcial, es imperfecto, es injusto, porque Él traía un reino con otros valores. Él traía un reino, Él traía una nueva vida a aquel que le aceptase. Pero tenía que entender que su reino no es de este mundo, aunque haya llegado a este mundo. El reino de Dios es un reinado superior, un reinado que está en todo, que es el que ha dado la vida, el que lo ha creado todo y el que nos está esperando. Nos está mostrando que es un reino que da vida y amparo. Y eso es lo que necesita hoy el mundo, la sociedad. Se siente desamparada, aun a pesar de aquellos estados, reinos, que piensan que lo tienen todo, que están cubiertos de todo. No es así, pues sabemos que no es así. Hoy el mundo necesita encontrar respuestas y amparo en lo material también, pero sobre todo un amparo en el que pueda sentirse seguro, en el que pueda haber esperanza en su vida, el que no haya ese desasosiego que hay actualmente por múltiples razones, por múltiples situaciones, en el que se ha perdido la justicia, aunque parece que la ley se cumple y gobierna todo, sabemos en que no, en que incluso los testimonios que recibimos de muchas partes, vemos como hay una apariencia de justicia, pero late una injusticia constantemente, en muchos órdenes y en muchos aspectos. No hace falta ser más claro, creo que todos tenemos en la mente cómo vemos una apariencia de justicia, pero sobreabunda la injusticia. El Señor sabe esto, como Creador y Señor de todo, omnisciente y omnipresente, que el hombre, cuando desea controlar su vida y tener su reino, ese reino acaba mal siempre, porque la codicia, la avaricia, la injusticia llegan a tomar el control de todo reino, de casi todo reino. Por eso su reino llegó de manera silenciosa, de manera sin aspavientos, de manera discreta, sin llamar la atención, despacio. Él fue sembrando la semilla, mostrando cómo era su reino, de quién era su reino. Muchas veces sorprendiendo e impactando. Pero después de sembrado, dice el primer párrafo, o la primera frase del versículo 32, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Podríamos poner ejemplos de mucho nivel, ¿no? Cualquier hombre o cualquier mujer acepta al Señor, se convierte, esta semilla crece en sí, Él luego lo transmite a su familia, esa familia también, gloria a Dios, cuando es así, también lo acepta al Señor, y luego los hijos, los nietos, y conocemos muchas familias de hijos de Dios, de creyentes, que empezó una generación, el padre, la madre, el abuelo de esa familia, y a veces es la inversa, a veces es el nieto que lleva la semilla a la familia, ¿no? Pero alguien empezó y esa semilla se ha ido sembrando, y ha creado una generación de creyentes. Qué hermoso, ¿verdad? Y así obra el Señor. Pero lo hace de manera silenciosa, ¿no? De pronto alguien le puede decir a su familia: mira, he aceptado al Señor. Y bueno, quizá los que le escuchan ni le hacen caso, o se asombran, o se alarman. ¿Cómo has conocido al Señor? Cada uno puede contar miles de experiencias, pero muchas veces esa semilla es sembrada en la discreción y en el silencio. Pero no por eso es menos poderosa y menos efectiva, porque crece y germina y va cambiando todo lo que hay alrededor. Este era el rey que esperaban. El Señor podía ver en sus mentes, y todos los que le seguían de alguna manera era su duda permanente. ¿Él será el que le devolvería su reino?
Ese rey era el que respondería a su necesidad. Y los que aceptan a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué esperamos? ¿Esperamos también que nos resuelva todo? ¿Que nos dé lo que creemos nosotros que tenemos que tener? ¿Cuál es nuestra expectativa cuando buscamos al Señor y le recibimos? Y Cristo conocía su corazón y quería mostrarles cómo era su reino, empezando por ser pequeño y discreto y que no lucharía, mostrando los valores que tenía que tener su reino. Muchos no entendían del qué reino les hablaba, porque no encajaba en nada en el modelo que ellos tenían del reino que esperaban, en absoluto encajaba con lo que ellos esperaban. Pero sabemos que es una semilla, la de ese reino, que el Señor usó, pequeña, pero con un potencial de crecimiento inigualable. Pero el Señor quiere que nos lo creamos, y no que lo creamos solamente a un nivel, que lo creamos y que realmente seamos parte seamos súbditos de ese reinado que extiende esa semilla a todo corazón, que lo anhela y que lo necesita. De alguna manera, pero el Señor nos muestra que aunque nosotros tengamos que ser partícipes, hay un milagro, y ese milagro depende de Él, no es cosa nuestra. Nosotros tenemos que contribuir, ser instrumentos en su mano y sembrarla, pero hay un milagro, se produce un milagro, y ese milagro, el hacedor de ese milagro es el Señor. La segunda frase de 32 dice: y echa grandes ramas, se siembra, pero luego empieza a crecer. Ahí interviene el Espíritu Santo y el poder de Dios. Cuando nos ve que nosotros queremos cumplir con nuestro deber como hijos suyos y mostrar su evangelio y mostrar su palabra y ser parte de la extensión de ese reino, ahí el Señor empieza a actuar, porque no tenemos poder nosotros. No podemos pensar, y no lo pensamos, que nosotros se extiende, el evangelio se extiende por nuestro trabajo, por nuestra capacidad, en absoluto. Se extiende porque humildemente queremos ser parte y súbditos de ese reino y queremos que se extienda ese reino. Pero sabemos que el milagro del crecimiento lo hace el Señor en nuestra vida. Esta grandeza, la grandeza de este reino que puede acoger a todo el que se acerca. Eso es la grandeza de ese reino. No excluye a nadie, no tiene ninguna exigencia, ninguna condición previa, ninguna limitación. Todo aquel que acepta al Señor, todo aquel que le reconoce, es acogido por el Señor. Y no solamente lo acoge, sino que le guarda, lo alimenta en sentido espiritual y en muchos sentidos, y le da refugio. Porque la gente necesita sentirse refugiada, sentirse segura. La gente no se siente segura, por muchas razones. Solamente se siente segura cuando el Señor nos acoge y sentimos su amor. Cuando nosotros sentimos su presencia, a pesar de que sigamos enfrentando dificultades y problemas y crisis, pero cuando tenemos ese espíritu que sentimos su calor, su presencia en medio de la desesperación, del agobio, entonces nos sentimos tranquilos y descansados y podemos recuperarnos y mañana emprender otra vez el día. Y ese es el reino que el mundo necesita y tenemos que mostrárselo basado en la justicia, en la verdad, en el amor. Ese reino acoge a todo aquel que se le acerca. Ese reino no tiene límites. Ese reino es poderoso. Y ese reino acabará por implantarse cuando el Señor vuelva a buscar a su iglesia. Y quería acabar con esos versículos de Juan, ese versículo de Juan 24, cuando les dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el paso que todo hijo de Dios tiene que dar: dejarse morir. Morir nuestro yo, morir nuestras ambiciones, quizá más allá de lo razonable, de nuestro deseo de superarnos, morir nuestro egoísmo, morir tantas cosas que hay que dejar y morir en nosotros. Aunque hayamos aceptado a Cristo, hasta que no morimos,
hasta que realmente no somos capaces, porque ustedes saben que todo árbol, que toda planta es resultado de una semilla que ha muerto, porque la semilla, cuando empieza a crecer y a multiplicarse, muere, porque al morir se convierte en una planta que a la vez lleva, según el tipo de planta, cientos de semillas. El morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No es una promesa de futuro ese reinado, es actual. No hay que esperarlo. Hay que esperar que cuando vayamos, o cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, se instaurará completamente, pero ese reinado ya se ha acercado, ya se vislumbra, ya está entre nosotros. Y tú y yo y todos aquellos que recibimos a Jesucristo somos parte de ese reinado. Es un reinado que no es espectacular, no proyecta luces llamativas ni efectos especiales a los que hoy tanto la gente necesita para ser estimulada. No hace nada de todo esto. Trabaja en el corazón, trabaja en el espíritu. Es un reinado que pretende transformar las familias, transformar los hogares, las sociedades, los estados, los reinos humanos. Pretende cambiarlo todo. Y influirá y cambiará muchas cosas antes de que venga para siempre, porque quiere que recuperen el mundo y la esperanza. Todo eso nosotros sabemos, aquellos que hemos recibido a Cristo por gracia y por su misericordia, que el mundo no puede ofrecer esto. No hay ningún reinado humano que pueda ofrecer esto. Y quería repetir un versículo que ya he leído, porque pienso que es apropiado ahora en estas fechas, ¿verdad? No era en este sentido cuando lo escribí, pero es tan apropiado y es tan hermoso, ¿verdad?, cuando habla en Isaías de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quería acabar con ese versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor te bendiga. Amén.